sábado a las 11 de la mañana hasta las 13 horas o un poquito menos, y seguimos de corrido para no hacer ningún corte, es tratar las infracciones materiales, las infracciones que establece la ley 11.683 a partir del artículo 45. Básicamente nos vamos a encontrar con los ilícitos. Hay 3 tipos infraccionales contenidos en el artículo 45 de la ley 11.683. Después vamos a analizar lo que es el ilícito más importante del régimen de infracciones, que además lo necesitamos saber para poder no solamente saber, sino conectar con el delito de evasión tributaria, que es el artículo 46. Y luego vamos a ver 2 tipos infraccionales defraudatorios que fueron incorporados a la ley por la reforma impositiva del año 2017, de finales del 2017, que es la ley 27.430, que incorpora 2 figuras que ustedes, depende del texto que vayan a tener a mano, las van a encontrar como artículos agregados a continuación del 46, primer artículo agregado y segundo artículo agregado, o como a mí me gusta llamarlos, 46.1 y 46.2, que son 2 especiales tipos de defraudación. Es decir, hoy y desde el 2018, la ley 11.683 tiene 3 tipos infraccionales. Cuando me refiero a tipo, es la denominación técnica jurídico-penal que se le da al delito o a la infracción, porque necesita de respetar una regla jurídica que es la de adecuación a un tipo, la tipicidad del delito, la tipicidad de la infracción. Por eso cuando yo me refiera a tipos, me voy a estar refiriendo propiamente a la infracción. Y tenemos, como dije, 3 tipos defraudatorios: 46, 46.1, 46.2. Lo que estoy haciendo ahora es tratar de ubicarlos a todos a medida que vayan entrando, porque lo que se están incorporando, sé que son muchos. Entonces, la idea es que ustedes se ubiquen en el tiempo, en el lugar y en el contexto de lo que vamos a tratar hoy. No son las únicas infracciones dolosas, que es una aclaración. También tenemos otra infracción dolosa en el artículo 48, la figura denominada en doctrina de retención indebida, una figura de autoría especial por el agente de retención y percepción. Pero, si bien tiene la semejanza con los 3 ilícitos antedichos, 46, 46.1 y 46.2, de que son dolosos, esto también lo voy a explicar, no es defraudatorio, es decir, no contiene en sus notas, en su redacción, en su tipicidad, la exigencia de una defraudación, pero sí exige, al igual que estas 3 infracciones, que haya dolo. Entonces vamos a tener un tipo infraccional con 3 subconductas en el 45, de culpa o negligencia, y después vamos a tener 4 tipos dolosos, 46, 46.1, 46.2 y 48, de los cuales los primeros 3 tienen notas, tintes y estructuras defraudatorias, que lo hacen muy especiales y además de mucha importancia saberlos, porque vienen recogidos también en el régimen penal tributario. Esto es lo que vamos a transitar de la ley. También vamos a hablar un poquito de reincidencia, vamos a hablar un poco de lo que es la figura o los agravantes contenidos en la ley. Una norma muy, muy importante, que es la del sistema de exoneración o reducción de sanciones, que se encuentra en la ley, en el artículo 49, que no tiene un similar en el régimen penal tributario. Esto es muy importante. Nosotros, cuando transitemos por conductas de los contribuyentes, responsables y agentes de retención o percepción que puedan encuadrar en alguna de las pautas por las cuales el legislador considera que debe exonerar, es decir, eximir completamente de sanción, o atenuar o reducir las sanciones, esto es un imperativo a los funcionarios del fisco, es porque estamos dentro de la economía de la 11.683. Este régimen de reducción del artículo 49 no es transpolable ni aplicable a los delitos. Entonces, los delitos de la ley penal tributaria tienen su propio
digamos, régimen de exoneración muy puntual, muy específico. Ustedes seguramente han escuchado esto de la figura de la bala de plata, la extinción por pago, hoy desnaturalizado completamente con cada régimen de moratoria que cada 2 o 3 años sale del país, de modo que uno tal vez se ha olvidado que hay un régimen de extinción de las acciones penales tributarias por pago, pero que está en la ley 27430, y no en los regímenes de moratoria. Los regímenes de moratoria, cuando instituyen regímenes de pago, formas de cancelación, con perdón de las multas y también liberación de las acciones penales, están bajo ese régimen especial. Si se cumplen esas pautas, se puede gozar de este beneficio. Pero en la ley penal tributaria hay uno puntual, que es permanente en el tiempo, si viene por única vez para los contribuyentes. Esto por un lado. Y segundo, lo voy a ir conectando con el otro texto que ustedes van a tener que estudiar y tener presente en este curso, que es el de régimen penal tributario. Cuando ustedes vayan a buscarlo, intenten tenerlo ahora a mano cuando empecemos a transitar por los delitos de la ley penal tributaria, no busquen ley penal tributaria ni ley actualizada. ¿Por qué les digo? Hoy, y desde el año 2018, todo el año 2018 completo, existe un régimen penal tributario que se encuentra contenido en el artículo 279 de la ley 27430. La ley 27430, como dijimos antes, es una ley de reforma, es una ley ómnibus de paquetes impositivos que se encuentran contenidos en una única legislación formal, pero que en sus distintos títulos o capítulos vienen incorporados, ya sea modificaciones a los tributos existentes o institución, instauración de nuevos tributos o nuevos regímenes. Bueno, en el artículo 279 se establecen los que son actualmente los 24 artículos del régimen penal tributario. Y en el 280 deroga lo que hasta diciembre del 2017 era la ley penal tributaria, que era la ley 24769. Es muy importante hacer esta aclaración porque cuando ustedes vayan a estudiar y pongan ley penal tributaria o ley 24769 actualizada, no la van a encontrar tal como la vamos a ver aquí, porque está derogada. Esa ley, por más actualizada que ustedes la encuentren, solo tuvo vida desde el año 96 hasta diciembre del 2017. Hoy se debe buscar, se debe analizar el régimen penal tributario que se encuentra íntegramente contenido en el artículo 279. Cuando se despliega, si lo buscan lo van a ver, van a encontrar los 24 artículos propios de lo que hoy es el régimen. ¿Está bien? Esto para que ustedes lo ubiquen. Y es muy importante porque hay cambios, no les digo de naturaleza significativa o esencial, pero hay cambios. Como esto es una materia que tiene que ver o que conjuga lo tributario con lo penal, ustedes saben que hay un principio muy fuerte, inconmovible, que es el principio de reserva de ley tributaria y el principio de reserva de ley penal. Entonces, todo lo que no está en el texto vigente no es delito, ¿está bien? No está desincriminado. Y buscar o analizar un texto derogado, es decir, que solo tuvo vida hasta el 2017, no es comprender adecuadamente el texto vigente. Dicho esta aclaración, vamos a empezar con la 11683, con el primero de los ilícitos, que es un ilícito que tal vez, les puedo decir que 15, 20 años atrás tenía algún mayor grado de importancia en lo que hace a la praxis litigiosa tributaria. Luego todo quedó teñido de la defraudación del artículo 46, pero tengamos presente que si nos ubicamos en un contexto del régimen de infracciones, la norma básica de ilícito material que tiene la ley es el 45, es el tipo culposo. Por eso, si ustedes lo leen ahí y lo toman, se van a encontrar hoy con una redacción un poquito más sofisticada,
purificada, porque también fue modificado por la ley 27430, pero se van a encontrar, se agarran con una parte básica, del 45, después tienen 3 incisos. Pero fíjense en la primera parte, dice, será reprimido, está bien, o será sancionado con una multa. Hoy es una multa única del 100%, hasta el año 2017 había un mínimo y un máximo, está bien, que también tenía relación con el tributo emitido, digo, entre el 50 al 100% del tributo emitido. Hoy, lamentablemente, el legislador hizo desaparecer aquellas diferencias en cada caso concreto, porque antes cada caso tenía su propia particularidad, el supuesto por el cual la declaración podía ser inexacta, el tipo de ajuste que había, y podíamos transitar entre un mínimo y un máximo, con independencia de la instrucción general que aplicaba de modo obligatorio, pero que no era derecho vigente, que eran las instrucciones generales del fisco, la última en el 6 del 2007, que establecía qué parámetros utilizar para aplicar la multa. El legislador hoy dijo, todo es igual. Cualquier sujeto, contribuyente o responsable que produzca, mediante la falta de presentación de una declaración jurada o una declaración jurada inexacta, un impago, una omisión de tributo, va a tener la misma sanción. Primer punto. Y segundo, pero ahí van a ver, dice, siempre que no se configure el artículo 46, en tanto no existe error excusable. Fíjense que la técnica del legislador es casi de tipo residual. Dice, señores, en la medida en que se produzca la ilicitud y yo no pueda exonerarlo por error excusable, ahora vamos a ver un poquito esto de lo que es el error excusable, o siempre que no hubiere dolo, una redundancia, en la medida en que el sujeto haya obrado con dolo, haya provocado mediante su conducta, su acción u omisión, una conducta defraudatoria, claramente se enmarca esa conducta en la defraudación y no en el 45. Pero bueno, es la terminología que utiliza el legislador tributario. Cualquier inquietud me consultan, no sé si o levantan la mano o piden hablar o piden preguntar, estoy abierto, no para el final, sino a medida que vamos desarrollando los temas, que ustedes, frente a alguno de los puntos que no comprendan, o voy demasiado rápido, o lo hago demasiado jurídico, ustedes con total tranquilidad y sin ningún tipo de vergüenza preguntan, levantan la mano y consultan. ¿Está bien? Bueno, la figura ahora está mejor descrita. Antes todo se encontraba en un primer párrafo, en el artículo 45, todo decía, ahí arriba estaba todo incorporado, ahora lo ha separado, y ha separado lo que son las conductas omisivas o comisivas, que es esto de la comisión y la omisión. Hay ilícitos, hay infracciones que se pueden cometer por pura omisión, por no hacer, ¿está bien? Y hay infracciones que necesariamente solo pueden llevarse a cabo por comisión, es decir, por un hacer concreto. El ejemplo más claro, después lo vamos a matizar y analizar, es la pura omisión que representa el no presentar una declaración jurada y como consecuencia de ello no pagar el tributo. Está bien, fíjense que en ese caso, inciso A del artículo 45, se da una pura omisión. Señor, comete la infracción aquel que no ha presentado la declaración jurada al vencimiento general establecido por la normativa vigente. Y como consecuencia de ello, deja de pagar el tributo. Esto es muy importante, ahora vuelvo sobre el mismo. Pero esto es una pura omisión. Perfecto. También la defraudación, sí. Porque no, quizás me cuesta comprenderlo, pero en el caso, habíamos visto con Humberto en la clase pasada, que la omisión se da cuando el fisco directamente inicia el proceso de determinación de oficio. Lo que yo no entiendo es lo siguiente, es cuando yo no presento la declaración jurada de vencimiento, por un lado se aplica la multa del artículo 38 y Sí. por otro lado, por otro canal, va directamente esta sanción por omisión, o no lo estoy entendiendo bien. No, está bien, yo no llegué ahí todavía, yo todavía no, porque acá me faltaba, primero quería analizar la infracción, y después mostrarle a ustedes
que esa pura omisión, de lo que estamos hablando ahora, se va a dar tanto si al vencimiento se produce la formal que ustedes ya vieron con Humberto Díez, que es el no presentar la declaración jurada en término, y cómo distingo, está bien lo que dice Santiago, cómo distingo esa multa meramente formal, chiquita, hoy por hoy insignificante, que pueden ser de 200 o 400 pesos, cuando pasados los 20 días no presenté la declaración jurada, y este supuesto que ahora estoy explicando, todavía no culminada la explicación, donde la ley dice el que mediante la falta de presentación de la declaración jurada comete una infracción que es sancionable con el 100% del tributo dejado de pagar. Es interesante, porque desde el punto de vista de la redacción, si no hacemos las explicaciones necesarias, los aditamentos doctrinarios, los análisis correspondientes, ustedes se van a encontrar con algo igual, ¿está bien? Se van a encontrar con un sujeto que nada hizo al vencimiento, y con motivo de no haber hecho nada a ese vencimiento, uno dice, le aplico las dos, se aplica una, y necesariamente, porque acá tengo que usar la razón, la lógica, el sentido común. ¿En dónde nos encontramos? Nos encontramos en un título, en un capítulo, en un conjunto de ilícitos materiales, es decir, cosas que implican, conductas que implican una transgresión a la obligación tributaria, un bien jurídico mucho más elevado que la mera ayuda o colaboración al fisco en el ejercicio de sus facultades de verificación y fiscalización. Entonces, si yo protejo la renta, protejo la obligación, y por ende las sanciones son más importantes, fíjense, el 100%, una vez de sanción de lo que ustedes dejan de pagar, tengo que forzosamente, y coincido plenamente con Humberto, encontrar una distinción clara, objetiva, que no quede al parecer de nadie, que me permita a mí señalar que la conducta del 45 tiene que quedar relegada para supuestos en donde yo voy a necesariamente transgredir la renta, y yo no podría, en principio, señalar que la voy a transgredir por el solo hecho de haber pasado 5 o 10 días de vencido el plazo. Si yo, por el solo hecho de haber pasado 5 días de vencido el plazo, castigo con una vez el tributo omitido, le estoy dando incoherencia, incongruencia y contradicción al propio legislador, que pasados 5 días me sanciona con 200 pesos. Entonces, muy bien, Santiago, lo que señala Humberto tiene razón. Yo tengo que encontrar un carácter, un presupuesto objetivo que le dé consistencia, razonabilidad, sobre todo razonabilidad, para que no haya arbitrariedad, para que no haya desproporción a este caso. Entonces, luego iba a concluir que esta pura omisión solo podría distinguirla de lo que es la tardanza, que es castigada con una multa formal, cuando el Fisco Nacional tiene que reemplazar al contribuyente o responsable en su rol de declarante y asumir, mediante lo que es el procedimiento de determinación de oficio, la recomposición completa de esa obligación tributaria. ¿Se entendió, Santiago? Sí, sí, perfecto, gracias. Ahí sí, tenemos un dato objetivo. Tal vez el fisco no comparte estos lineamientos, pero estamos convencidos de que no puedo sino encontrar alguna diferencia esencial en lo que es esto, cuando yo solamente podría transgredir la obligación tributaria, la renta, lo que es este bien jurídico material, por eso se llaman infracciones materiales, porque tienen un bien jurídico, un bien distinto de la mera colaboración con el fisco en sus facultades. Entonces, yo no lo puedo asimilar, fíjense que de la pura omisión no puedo encontrar nada más que eso. Más complicado va a ser luego, cuando vean con el 46, que también la pura omisión pareciera, porque el legislador dice que por acción o omisión puede defraudar. Entonces ya ahí van a encontrar otro problema o análisis que transitar y que despejar, que es cómo distingo ya a la pura omisión de no presentar la declaración jurada que establece el 45 con la omisión a la que se hace referencia en el artículo
artículo 46. Pero por ahora vamos de esta manera. Está claro que la comisión se dará cuando yo, fíjense, tranquilo y bien vestido al vencimiento, presento una declaración jurada inexacta. ¿Por qué hay inexactitud? Porque hay una tensión, hay una confrontación entre lo que el fisco considera es la medida exacta de la obligación tributaria que yo debí declarar y lo que yo he declarado. Ahí claramente hay una tensión. Señores, yo declaré 100 y pagué 100, y el fisco, tras un procedimiento, fíjense que el fisco no podría arribar a una declaración de inexactitud si no es a través de un procedimiento de determinación de oficio. Entonces, el fisco, tras haber transitado un procedimiento de determinación, arriba a que esta declaración ha sido presentada de modo inexacta, porque tiene una pretensión fiscal diferente. Hago una aclaración. Esto también es pasible de poder cometerse en aquellos supuestos en donde el fisco, tras una verificación, me propone, ustedes seguramente lo han visto, mediante una prevista, un ajuste fiscal, y yo rectifico ese ajuste fiscal. Está claro que si yo presento una declaración jurada rectificativa, y está bien, y paso de 100 a 200, también estoy provocando una inexactitud. Entonces, la primera diferencia ya la tienen. Segunda cuestión muy importante que me permite dar razón y consistencia a esto de que es una infracción material. Y agrego algo que es muy jurídico, pero tienen que tenerlo presente. Es material y de resultado o lesión. ¿Qué quiere decir que una infracción tributaria es de resultado o lesión? A ver si alguien se ubica. Leyendo la primera parte del 45, lean el copete, van a ver que la respuesta al concepto de lesión o resultado se encuentra en la misma primera parte del 45. ¿Qué es un ilícito de lesión o resultado? ¿Alguien lo sabe? Tal vez por, no sé, porque lo han visto en alguna otra materia, no creo. Cuando hablamos de lesión o resultado, lo que estamos diciendo en derecho penal, y acá también tenemos que aplicar el derecho penal, como les anticipé al momento de iniciar la charla, es que necesariamente para que se encuentre configurada la infracción o el delito, porque es predicable para ambos tipos de infracción, para el ilícito o la infracción propiamente dicha y para el delito, yo tengo que haber provocado un daño. Ejemplo, para llevarlo luego acá. El homicidio es un delito de resultado, ¿está claro? Porque más allá de la tentativa, el delito se consuma con la muerte de la persona, ¿está bien? Bueno, si lo llevo al ámbito tributario, un delito de lesión o de resultado es aquel en el cual solo podemos hablar de configuración o consumación de la infracción cuando yo haya provocado el daño que el legislador dice que debo provocar. Y en este caso, el daño que el legislador establece claramente en el artículo 45 es el dejar de pagar. El dejar de pagar. Fíjense que el 45 señala: será sancionado quien con el 100% del gravamen dejado de pagar, retener o percibir. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que para que también se configure, no solamente tengo que estar frente a una inexactitud o a una omisión de presentación de la declaración, en la cual el fisco me reemplaza en el rol, declarándola mediante el procedimiento de determinación de oficio, sino que además esa declaración tuvo que haber dado como consecuencia un impago, un dejar de pagar. Entonces hay una diferencia entre lo que es el concepto de ajuste impositivo y lo que es el saldo. Si yo, por ejemplo, mañana tengo un ajuste, una inspección, una auditoría, y como consecuencia de esa auditoría, a mí me reducen el quebranto impositivo del ejercicio, en la declaración jurada de impuestos a las ganancias, o me hacen un ajuste de 100, pero aún con ese ajuste de 100 más, yo todavía sigo siendo acreedor del fisco porque tengo retenciones, percepciones y pagos a cuenta que exceden ese monto del ajuste.
y no me da impuesto a pagar, yo voy a tener un ajuste, una recomposición de la obligación tributaria, pero no voy a tener una infracción. ¿Por qué? Porque por más que ese ajuste haya sido correcto, no he dejado de pagar. Entonces yo necesito provocar el resultado, que es el daño a la renta. Y el daño a la renta solo se produce por dejar de pagar. Si como consecuencia de un ajuste no hay importe a pagar, no hay saldo a ingresar concretamente, voy a tener una determinación de oficio, claro está, pero no voy a tener una infracción porque carece del componente dañoso que necesito, porque además carece de base de cálculo, si lo quieren, ahí voy con Gabriel, con la base de cálculo, porque no tengo ningún 100% del tributo dejado de pagar. Sí, Gabriel. Sí, te hago dos consultas. Una, yo me quedé con el tema de la falta de presentación en la declaración jurada. Como bien dijiste en un momento, suponte que la declaración jurada vence el día lunes próximo y yo la presenté el día miércoles. Entendería que lo que debería pagar sería algún tipo de interés, pero no la sanción en sí de la que Eso es habíamos correcto. hablado. Es Eso está correcto. bien. Ok. Perfecto. ¿En qué momento o en qué plazo, digamos, se me aplica la sanción? ¿Qué plazo debe pasar para que se me aplique esa sanción de... El dato objetivo está en que te inicien un procedimiento de determinación de oficio. A ver, con el procedimiento? claro, en la praxis, si vos mañana me decís, Germán, no he presentado la declaración jurada al vencimiento y han pasado 15 días, ¿estás bajo inspección? No, no estás. Estamos hablando de un mero estado de tardanza. ¿Por qué? Porque el fisco no se ve obligado por ahora a asumir ninguna auditoría y a tener que reconstruir tu obligación tributaria. Entonces, Okay. yo de esa manera lo distingo objetivamente, de modo tal de que no sea un dato maleable por nosotros, ni maleable por el organismo. El dato objetivo es tener que instar con el procedimiento de determinación de oficio la recomposición de esa obligación tributaria. Perfecto. Perfecto. Y la segunda consulta, porque es mucho más básica, pero bueno, el ilícito por lesión era, ¿no? Ok, es ese ilícito, digamos, que lo que te hace es, digamos, el perjuicio, si se quiere, ante un tercero. El dejar de pagar estás perjudicando a un tercero, y ese tercero, En este caso tiene que ser el fisco el tercero. claramente es el fisco. Bien, sí, sí. ¿No? Acá, Bien. si vos tenés un ajuste donde se reduce tu saldo a favor, no hay infracción. Hay ajuste que está, pero no ¿por qué? Porque vos has ingresado o adelantado dinero al organismo, al sujeto activo de la relación, y seguís teniendo un saldo a favor tuyo. Entonces, esa recomposición hubo solo, a ver, para que se ubique, ya no está vigente, pero en el año, con la ley 25795, en el 2003 se incorpora un 46.1, que era una suerte de defraudación mediante la utilización de quebrantos impositivos falsos. Tuvo tan poca vida porque era mutar lo que era la estructura y la naturaleza de la defraudación y la infracción tributaria material, que requería resultado, porque ahí se lo sancionaba con un 200% de lo que era el quebranto, y además ustedes saben que el quebranto se asimila en cuanto a concepto al importe determinado, que no necesariamente es el saldo a pagar. Entonces, no tuvo vida, se la quitó, hoy no existe esa figura. Entonces, tanto el 45 como el 46, y yo les agrego algo, la figura de evasión tributaria requieren un daño, y el daño concreto en materia de delitos tributarios, infracciones tributarias, es el saldo a pagar como consecuencia de esa figura, de esa maniobra defraudatoria. Yo dejo de pagar. Por eso fíjense, esto es muy básico y ustedes con Humberto lo han visto, pero quiero insistir, estas infracciones no castigan la mora, no castigan la mera mora, ¿está bien? El no pagar. Si yo mañana presento una declaración jurada perfecta,
y me da 1.500.000 a pagar, y no la pago, pero no es cuestionable, no es inexacta, no ha sido objetada, ni ha sido pasible de ningún ajuste impositivo, lo que tengo claramente es un impago, una deuda, que será ejecutada en un juicio de ejecución fiscal por artículo 92 de la ley. Este dejar de pagar, que es sancionable con infracciones materiales, es en la medida en que ese dejar de pagar sea consecuencia de un incumplimiento. Por eso con Humberto hablamos siempre de los dos tramos. Acá tengo un primer tramo, que es el comportamiento negligente, que se verifica no presentando la declaración o presentando una declaración inexacta, pero después debo ir al segundo tramo de la conducta, y es el no pagar como consecuencia de ello. Entonces, si yo solamente tengo una declaración jurada perfecta y no la pago, tengo un impago, pero no tengo un incumplimiento, no hay infracción. Ahora, y si tengo un incumplimiento porque tengo una inexactitud, pero no dejé de pagar porque sigo siendo acreedor, tampoco hay infracción. Para que haya infracción material, se deben completar los dos tramos, que es la inexactitud, la transgresión culposa, y en el caso del 46, dolosa de la obligación tributaria, y el dejar de pagar como consecuencia de ello. ¿Se entendió? Tengo que tener estos dos tramos. Si no tengo estos dos conjuntos y en una misma conducta, no hay infracción. Igual, Germán, te hago una consulta, no sé si amerita en este contexto, pero convengamos que está muy bien lo que dice la ley, pero en la práctica sabemos que, a ver, no te voy a decir que premian al incumplidor, ¿sí? Capaz que estoy equivocado, ¿no? Pero el que paga bien, como debe ser, como te lo marca la ley, paga lo que tiene que pagar. El que no paga, salvo que llegue, me imagino, a un juicio de ejecución, en el mientras tanto, no pagó, no cumplió y lo metes en una moratoria donde podés sacar, digamos, hasta algún tipo de beneficio, que de hecho también hay muchos que no pagan porque a sabiendas de esto se ven beneficiados con una moratoria, y entendería que ahí tenés pero eso es un tema de incompatibilidades, política, ¿no? Es un tema de política tributaria, no política criminal. Yo puedo coincidir con vos, en nuestro país, yendo atrás en los últimos 10 años, habremos tenido al menos 2 blanqueos y 5 moratorias, por ejemplo. Un poquito más, un poquito menos. Ahí podemos, es cierto que en un país donde hay 5 moratorias en los últimos 10 años y 2 blanqueos, claramente lo que uno pensaría es ¿por qué pagué en su momento? Porque hoy lo tengo a pagar con más facilidad de pago, con perdón de todo, con lo cual no solamente me perdonaron, en un contexto de inflación altísimo necesito mucho menos para poder pagar lo mismo que antes. Entonces, eso es una cuestión de política legislativa, política tributaria, que podemos reprobar moralmente o no, coincido, pero no hace tanto al régimen de infracciones. Pero también es cierto, un régimen de moratoria me perdona las infracciones. Entonces, claro, usted me va a decir, Germán, en definitiva, en los últimos 10 años avanzan con los sumarios y no terminan nunca. Avanzan con los procesos penales y no se termina nunca. Es cierto, se avanza pero no se termina nunca. Pero también es cierto que a veces es muy injusto una infracción tan elevada por un incumplimiento, y a veces el fisco aplica arbitrariamente, sin consideración de los hechos, ¿está bien? Y de alguna manera el hecho de quedar condonado viene a ser de una forma un poco de recomposición de justicia, porque a veces, hoy por hoy, el delito de evasión me lleva casi 9 años de prisión por $6.000. Es decir, por haber puesto menos de $6.000 en comprobantes falsos, o supuestamente falsos, o supuestamente apócrifos, porque no hay ninguna sentencia condenatoria. Y uno dice, yo me voy a haber sometido a un proceso penal por $5.000. Entonces están abarrotados inicialmente los ajustes, las denuncias penales, los juzgados, y después se barre con todo. Entonces,
Lo que no hay es posibilidad de analizar jurídicamente, de tener doctrina consolidada, jurisprudencia consolidada. Si en los últimos 10 años, ¿qué sanción final pudo aplicarse y hacerse efectiva si se ha perdonado todo cuanto ha habido? Entonces, y si a eso le agregamos, esto con Humberto lo hemos publicado, si le agregamos que la técnica que utiliza el legislador nacional para los delitos es cada 5 o 6 años actualizar el monto, y con eso, por un principio de ley penal más benigna, Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallo Vidal del año 2018, barremos con lo anterior, cosa que está bien. Lo que está mal es que no haya una forma de actualización o mecanismo indexatorio, ¿está bien?, de la cuantía evadida, para que en cada caso, al momento de comisión, se la indexe adecuadamente y se advierta si ese sujeto cometió o no cometió el delito. Entonces, con un método de indexación, también sumado a una posibilidad no solamente de fijar una cuantía de evadida, sino un porcentaje en relación a la actividad económica del contribuyente, porque no es lo mismo para una de las empresas más grandes del país evadir 1.500.000 que para un pequeño contribuyente. No hay ninguna relación. O sea, una empresa que tiene un impuesto determinado de 1.000 millones de pesos, que tenga un dejar de pagar como consecuencia de unas facturas presuntamente apócrifas por 1.500.000, no tiene ninguna relación. Entonces, nosotros con Humberto planteamos en un artículo, el legislador penal tiene que establecer el mecanismo que está previsto en la 27430, que es la unidad de valor tributario, la UVT, un mecanismo indexatorio sumado a una cuantía evadida inicial, también en consonancia con la medida de la capacidad contributiva del sujeto, que tenga al menos sea o refleje un 40, un 50% o un porcentaje tal de lo que es el impuesto determinado de ese contribuyente. Bueno, eso no está. Pero bueno, yo sigo con la parte de los lineamientos para que ustedes no se pierdan. La otra gran infracción que tiene el 45, y ya después pasamos al 46, porque la del inciso C, la verdad, en derecho vigente hoy no la hemos visto, no la tenemos, la posibilidad de presentar o ser sancionado con la multa del 45, regímenes de anticipos que prevean declaraciones juradas que cumplan con la misma finalidad, hoy por hoy, si bien es factible, en la praxis no es habitual ni es común. Pero sí lo es el del inciso B. Dice, también será sancionado el que omite actuar como agente de retención y percepción. ¿Está bien? Actuar como agente de retención y percepción. Esto es muy importante. Ustedes esto lo han visto en el curso. El agente de retención y de percepción es un sujeto pasivo de deberes jurídicos tributarios que tiene dos conductas específicas, dos conductas muy concretas, que además tienen la particularidad como sujetos pasivos que se relacionan en un momento de tiempo anterior al perfeccionamiento de la obligación. ¿Por qué? Porque se encuentran en la fuente, pero no hay obligación tributaria perfeccionada en cabeza del contribuyente. Pero básicamente ustedes saben que las dos conductas que debe llevar a cabo el designado como agente de retención o percepción es ¿qué? Retener o percibir, primera conducta, y segunda, ingresar lo retenido y lo percibido en tiempo y forma. Yo cumplo con las dos, mi conducta es irreprochable. Ahora, el 45 está castigando una omisión de la primera de ellas, es decir, no actuar como agente de retención o percepción. El 45 castiga al sujeto que, estando obligado a actuar como agente de retención o percepción, omite esa actuación. ¿Está bien? Diferencia con el 48, que ahora vamos a ver, que si ustedes lo empiezan a buscar, a bucear por ahí, se van a encontrar que primero tiene una sanción más grave, del 200 al 600%, de aquel que mantiene en su poder el tributo retenido o percibido. Fíjense que desde el punto de vista valorativo, estas dos conductas o comportamientos omisivos castigados por la ley, es más grave la de la gente que mantiene, retiene y no ingresa, a diferencia del supuesto del
que el sujeto, frente a un pago o a una compra, omite actuar. Porque en el caso de omitir actuar, básicamente, si bien es sancionable, y por ende es una conducta de negligencia, impericia, de culpa de la gente, ustedes saben que este adelantamiento a cuenta tiene vida propia, pero vida propia muy corta, que fenece con el perfeccionamiento de la obligación tributaria. Entonces, en definitiva, lo que el fisco no tuvo en sus manos es la plata adelantada, pero después, cuando vence la declaración jurada, el verdadero contribuyente la presenta, cuantifica y paga. Entonces, la sanción es menor de aquel que retiene, me da la constancia de retención y después se queda con la plata en su poder. Por eso es castigado en el artículo 48 con una conducta, además de tinte dolosa, a diferencia de esta que es culposa. Acá no se exige probar al fisco que el sujeto quiso deliberadamente no actuar. Se entiende que si yo soy un sujeto designado como tal para actuar como agente de retención o percepción y no lo hago, en principio se presume, es algo que yo dé razones plausibles que me permitan a mí encuadrar en un supuesto de error excusable, se presume que mi comportamiento es al menos negligente. Es decir, que no puse el debido cuidado, el que no he analizado correctamente las normas de las cuales hubiera surgido mi deber de actuar como tal. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta acá? Después el 45 tiene, digamos, una conducta de tenor más grave, pero inserta dentro de la misma mecánica, pero vinculado a operaciones internacionales, que tiene ya el 200%, y después dice, en caso de reincidencia, el sujeto, el mínimo de la multa, que no hay un mínimo, es un único porcentaje, que es 100, se elevará al 200, para el caso de la primera parte, y para el caso de operaciones internacionales al 300. Pero para ello debe haber reincidencia, es decir, tiene que haber, de acuerdo a la ley, una resolución o sanción firme en cabeza de ese sujeto por alguno de los ilícitos de la ley 11.683, y que al menos se vuelva a producir conducta de similar naturaleza, o sea, infracción material con infracción material, en este caso, en los siguientes 5 años al momento de haberse aplicado la resolución sancionatoria inicial. Entonces, que haya reincidencia requiere algo que, como la anticipé Gabriel, a veces es muy difícil, por las moratorias, que yo ya tenga una resolución firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, sancionada mi conducta con una multa material del 45. Bueno, si yo ya tengo una infracción, una resolución, y esta quedó firme, yo tengo que saber que a partir de ahí soy reincidente. Entonces, lo que el legislador impide con la reincidencia es aplicar la infracción base, y 2, que es más importante, no tener la posibilidad de los beneficios del sistema de reducción de sanciones del artículo 49. Entonces, no es menor, por eso siempre decimos, frente a un sumario, ahí voy Gabriel, frente a un sumario, frente a una conducta, lo importante es no dejarla firme. El dejar firme esto tal vez no sea tanto en relación al hecho en sí mismo, sino a los efectos jurídicos colaterales que vienen producto de ser considerado a partir de ese momento un reincidente. Sí. No, digo, eso que comentabas hoy, para poner un nombre, pues ha salido en todos lados, es lo que pasó claramente con Cristóbal, que no ingresó absolutamente nada al fisco, fue claramente una evasión y cayó preso. ¿Es así? Creo que estás hablando de Oil Combustibles, si mal no... Sí, las empresas que tenía este muchacho que Mirá, no... No voy a entrar en ese caso, primero porque el tema es complejo, no es tan sencillo porque hubo jurisprudencia discrepante, porque se trata de un impuesto especial, que es el impuesto sobre los combustibles, ¿está bien? Okay. El impuesto sobre los combustibles, a él se le... Por eso la figura básica fue un delito de perjuicio, de defraudación de la administración pública, ¿está bien? Del 174, inciso quinto, porque el sujeto ahí
no actuaba como agente de retención, era puro y simple contribuyente, lo que pasa es que no lo pagaba. Entonces ahí se estaba en la discusión si se verificaba un delito del régimen penal tributario o era una defraudación a la administración, porque lo que el sujeto hacía era no ingresarlo, el importe, no lo ingresaba, se generaba una cuantiosa deuda, con ese importe que no ingresaba, ampliaba su capacidad productiva y sus empresas, compraba, mejoraba, y luego lo metía en planes de pago. ¿Está bien? Y a medida que esos planes de pago se iban cayendo, se le daban concesiones y regímenes de facilidades especiales que están contemplados muy excepcionalmente en la ley 11.683. Por eso el debate era, ¿cometió un delito en perjuicio de una administración haciendo esto? ¿O cometió un delito típico de los de la ley penal tributaria? Pero es más complejo para una clase de grado, ¿está bien? Está bien, muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta con esta figura del 45? Ratifico, hago tips, idea fuerza, ilícito culposo. ¿Qué quiere decir? Que no tiene que estar acreditado por el organismo el dolo, basta la negligencia, la impericia, el obrar no diligente del sujeto. Segundo, es una infracción que contempla la lesión o el resultado, que es el no pagar. Tiene una única multa, que es del 100%, y básicamente está estructurada para la no presentación de una declaración jurada que adquiere, agregamos nosotros, un carácter definitivo con la asunción por parte del fisco de la determinación de oficio y su rol de declarante, y para omitir actuar como agentes de retención o impercepción. Esas son las ideas que ustedes tienen que tener de esta figura, ¿está bien? Bueno, ahora vamos al 46, que es muy importante, que es la figura de defraudación, que relegó un poco esta figura residual y básica a que mencionaba inicialmente, que es el 45, y hoy por hoy sacando, ajustes de aporte solidario y ajustes muy técnicos, el 45 hoy queda relegado para ajustes muy técnicos. La verdad es que los sumarios frente a una determinación de oficio donde hay impugnaciones a las ventas, a los ingresos, a los gastos, etcétera, etcétera, bueno, usualmente el fisco la aplica, entonces el conocimiento que ustedes tienen que tener de esta figura es completo, porque la praxis, que ustedes cuando se reciban y litiguen o asesoren en la materia impositiva, van a tener que conectar lo que es la determinación de oficio, el ajuste, la rectificativa, con lo que dice la ley en materia de defraudación. Entonces, vamos al 46. El 46 tiene un párrafo, ¿está bien? Y vamos a hacer esto como un ejercicio, a ver si ustedes lo fueron buscando y teniendo a mano. Vamos a leer el 46, y también me gustaría, si alguien lo tiene a mano, que me lea la primera parte, el primer párrafo del artículo 1 del régimen penal tributario. Es el artículo 1 que está dentro del artículo 279. A ver si leamos los dos. Y podemos ir de la mano analizando los dos juntos, la infracción de defraudación y el delito propiamente dicho. Alguien arranque con el 46 y después leemos el 1, para que ustedes empiecen a advertir elementos en común en ambas figuras. A ver quién está con... Yo tengo el 46, pero no el del régimen. Bueno, vos andá leyendo el 46 y uno de tus compañeros va a leer el 1 del régimen penal. Yo después leo el artículo 1 del régimen. Perfecto, leamos por favor. Artículo 46. El que mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa, sea por acción u omisión, defraudare al fisco, será reprimido con multa de 2 hasta 6 veces el importe del tributo evadido. Bien, ya fijémonos una infracción tributaria material, el tributo evadido. El evadido es el no pagado, mucho más fuerte, consistente en la sanción,
de 2 a 6 veces. Esto lo bajó el legislador de la ley 27.430, que había llegado hasta 10 veces históricamente, lo bajó a 6 veces. Entonces, ahora leamos el artículo primero para quien lo tiene a mano, por favor. Bien. Artículo primero, evasión simple. Será reprimido con prisión de 2 a 6 años el obligado que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, evadiere total o parcialmente el pago de tributos al fisco nacional, al fisco provincial o a la ciudad autónoma de Buenos Aires, siempre que el monto evadido excediere la suma de 1.500.000 pesos por cada tributo y por cada ejercicio anual, aun cuando se tratare de un tributo instantáneo o de periodo fiscal inferior a un año. Bien, hasta ahí. Después tiene un segundo párrafo que está exclusivamente referido a cómo se contabiliza esa cuantía evadida de 1.500.000 en materia de delitos locales, porque si ustedes vieron ahí, desde el año 2012, la ley penal tributaria también castiga con penas privativas de libertad a quienes evaden impuestos provinciales. Entonces, como el impuesto provincial no es lo mismo que el impuesto nacional, ejemplo, hay un solo IVA, una sola ganancia, una sola salida no documentada a título legal, y tenemos 24 códigos fiscales con 24 impuestos sobre los ingresos brutos y un convenio multilateral. Entonces, esto era un legislador un poco apresurado, se apresuró a agregar cosas en el año 2012 y a decir que también era lo mismo evadir IVA que evadir ingresos brutos, pero se olvidó el legislador que evadir IVA se genera en 12 posiciones mensuales de un año, frente a un solo fisco, frente a una sola ley, que es la ley 23.349. Diferente evadir ingresos brutos porque hay 24 códigos fiscales y yo voy a ser sujeto pasivo de tantos fiscos o provincias como vínculo territorial o sustento tenga con ellas. Entonces, ¿cómo contabilizaba el 1.500.000 cuando hay un convenio y cuando no hay ahuecamiento del hecho ni de la base, sino una redistribución de los ingresos? Bueno, de eso se trata la segunda parte. Se los cuento para que vean por qué la dejamos afuera. Pero entonces, si vemos las dos, y pareciera, y lo es, más extensa la tipicidad del delito, es por lo siguiente. Todo aquello que lo hace específico, lo hace que encuadre en esa figura. Entonces, hoy, frente a un hecho, tengo que ver si entra en el 46 o entra en el 1. Y agrego algo más, que es importante, artículo 17 y 20 del régimen penal tributario. En nuestro país, en nuestro ordenamiento, actualmente es posible aplicar las dos. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque cuando hay una regla obvia. Si yo solamente tengo una declaración jurada engañosa de 200.000 pesos, nunca va a ser delito, ¿está claro? Porque no da el monto mínimo, pero está dentro de lo que es la estructura del artículo 46. Ahora, el problema está, y así lo soluciona nuestro legislador, ¿qué pasa cuando yo tengo una defraudación de 10 millones de pesos? Claramente, una defraudación de 10 millones de pesos, ¿en cuál entra? ¿En qué figura entra? ¿En el 46 o en el 1? Bien, Ruth dice en el 1. Yo agrego algo en el 1 y luego en el 46. ¿Por qué? Porque básicamente una figura de una defraudación concreta de 10 millones de pesos me hace aplicable, según nuestro ordenamiento actual, tanto el 46, porque hay una defraudación, como el 1, porque estoy por encima del 1.500.000. Solo que el legislador dice, primero, cuando se da este supuesto, vaya al proceso penal. Y luego del proceso penal vuelva y aplíquele la sanción de multa. Entonces, hoy hay duplicidad. Lo que no la hay es cuando el monto no llega a delito. Ahí siempre me voy a morir en la defraudación. Entonces es importante que ustedes puedan encontrar las diferencias. La primera de ellas, hay diferencias muy sustanciales y diferencias importantes, porque hacia la tipicidad, que no son sustanciales. La primera de ellas me dice, si ustedes agarran, fíjense que el artículo 1 dice el obligado,
concepto importante, porque ¿quién es el obligado? La ley en el 11.683, en el artículo 46, no lo necesita poner. Tal vez porque implícitamente estamos en un régimen que se refiere a los sujetos del 5 y del 6. ¿Está bien? Entonces, está claro que tengo que ser obligado tributario, concepto que no está en la ley 11.683. En la ley 11.683 hay responsables por deuda propia, artículo 5, responsables por deuda ajena, apartado 1 y apartado 2 del artículo 6. Es una terminología penal, pero claramente el obligado va a ser el contribuyente, el responsable o el sustituto. Y después dice, el que mediante la presentación de declaración jurada engañosa u ocultaciones maliciosas, dice el 46. Y ahí termina. Dice, sea por acción u omisión, ¿no es cierto? Pero fíjense que la ley penal tributaria agrega un aditamento que me da alguna importancia. Dice, o cualquier otro ardido engaño. No está en el 46 que por cualquier otro ardido engaño. Quiere señalar que en el 46, para poder encuadrar, tiene que ser una declaración engañosa o una ocultación maliciosa. Pero lo que me dice la ley penal tributaria es algo mucho más importante. Me dice cualquier otro ardido engaño, lo que me da la primera conclusión fundamental. Si es puede ser por cualquier otro ardido engaño, presupone que la declaración engañosa y la ocultación maliciosa son formas de ardido engaño. Entonces, si son formas de ardido engaño y están previstas en el artículo 46, puedo reemplazarlos diciendo el que mediante ardid o engaño. La única diferencia es que el legislador penal tributario lo ha dejado abierto, porque dice, a ver si todavía hay alguna modalidad de ardido engaño que no se ciña exclusivamente a las estructuras propias de una declaración u ocultación maliciosa, y no la vamos a dejar fuera del delito. Pero lo más importante es que básicamente el legislador me está queriendo conceptualizar a estos supuestos como supuestos de ardid o engaño. Son ardides o engaños. Lo que contempla la figura de defraudación es el ardid o el engaño. Y básicamente una declaración jurada engañosa es aquella en la cual yo inserto datos falsos. Ejemplo, presento una declaración jurada de impuesto a las ganancias en la cual, para establecer mis gastos deducibles, incorporo gastos inexistentes. Quiere decir que yo inserto datos falsos. Incorporo, para minorar o reducir la obligación a través de la técnica del legislador, que es llegar a la ganancia neta, incorporo gastos que no existen. ¿Está bien? Eso es una forma de declaración engañosa. Claramente no se insertan datos de ingresos falsos, porque si se insertan los datos de ingreso, ¿eso qué hace? Incrementa la obligación. Ahora, la ocultación maliciosa es que es omitir declarar datos económica e impositivamente relevantes. Ejemplo, la venta no declarada. Vendo en negro, pongo una manta acá en la esquina de casa y vendo chupetines, genero hechos imponibles y no los declaro. Está bien, presento mi declaración como si nunca los hubiera obtenido esos ingresos. Entonces, esos son los supuestos básicos, pero son de ardido engaño. ¿Se entendió? Entonces, fíjense que hasta ahora yo les dije dos supuestos que son de pura comisión. ¿Por qué? Porque insertar datos falsos u omitir declarar datos verdaderos siempre lo es dentro del régimen de una declaración jurada. Pero el legislador después me dice, y no quiero que faltara la verdad, dice en los dos de la misma manera, por acción u omisión. Entonces me incorpora, y ya con esto a Santiago le hago más problemático la pregunta inicial, me incorpora la posibilidad de omisión. ¿Qué omisión? ¿A qué omisión se puede estar refiriendo el legislador cuando dice por omisión? Porque no dice mediante la falta de presentación de declaración jurada, dice por acción
u omisión. Entonces, si uno me dice omitir datos, yo les digo no, porque el omitir datos, que es una modalidad de ardido engaño, necesariamente se inserta en una declaración jurada falsa, mediante declaración engañosa u ocultación maliciosa. Inserto falsedad, omito verdad, pero siempre dentro de la estructura de una declaración jurada. Ahora, y eso puede encajar perfectamente con comisión, sea por acción o comisión. Ahora, la omisión a la que se refiere el legislador, ¿cuál sería? Y tenemos que indisolublemente encontrar una omisión que no fuere la pura omisión de presentar la declaración jurada, o forzosamente señalar que tal vez el legislador, lo que no quiere decir que así lo haya previsto en forma tajante y contundente, pueda encontrar supuestos en los cuales no haber presentado la declaración jurada pueda constituir un ardido engaño, porque dice cualquier otro ardido engaño, pueda constituir un ardido engaño idóneo para ser considerado delito. Más concretamente, no habiéndola presentado, no presenté nada. Vamos a suponer que pasaron 6 meses y no la presenté y me viene una inspección fiscal. Me auditan y llegan a la conclusión que simplemente aplicando el balance impositivo y haciendo los ajustes correspondientes debía haber declarado originariamente 20 millones de pesos. Y no lo hice. Esa pura omisión, ¿es delito? ¿O es difícil que el no haber hecho absolutamente nada, quedarme de brazos cruzados y no haber mentido en absolutamente nada, pueda generar una falsedad tributaria? Es una pregunta importante. No hay respuestas unívocas, hay 2 bibliotecas. Nosotros los abogados siempre, lamentable o afortunadamente, tenemos 2 bibliotecas. Una que dice A y otra que dice Z. Pero bueno, también los escucho a ustedes a ver si quieren encontrar algún arranque en este análisis para ver qué conclusión podemos tomar. El caso concreto que yo les di, Ruth no presentó su declaración jurada de impuesto a las ganancias, no hizo nada. A los 6 meses viene el fisco, le abre una inspección, le anoticia una orden de intervención y con solo pasar los datos de su balance ya presentado y volcados en la declaración jurada, con solo hacerlo, no encuentra datos falsos, no encuentra facturas apócrifas, no hay venta en negro, no hay doble contabilidad, no hay préstamos impuros o falsos, nada. Es volcar los datos de su contabilidad y sus estados contables a lo que es la declaración jurada. Y arroja un impuesto a pagar de 15 millones de pesos. ¿Eso es 45? Claro que lo es, porque me dicen que mediante la falta de presentación, no dice que necesita ser dolosa o ardidosa, y además se verificó la determinación del tributo a la que hacíamos referencia inicialmente. Ahora, ¿encuadraría en el delito o no? ¿Cómo lo comprobás? ¿Cómo comprobás que es un ardido? Bien, ¿cómo lo ves que queda a cargo de la denuncia del Estado? Tiene que comprobar, el fiscal debería comprobarlo. ¿Cómo lo podría comprobar? Es difícil comprobarlo. Tengan presente algo y les agrego, cuidado. Muchas veces se da como concepto, no está mal, pero es un concepto clásico, no moderno. ¿Ustedes saben lo que es el dolo? ¿Qué es el dolo? La culpa. No, la culpa es lo opuesto al dolo. La culpa es La intención. el actuar de modo negligente. ¿El dolo qué es? La intención de hacer algo. Cuando hay intención. Margarita dice, intención y voluntad de hacer algo. ¿Está bien? En el homicidio, típico delito doloso, yo quiero matar. Si yo mañana voy manejando con el debido cuidado, pero no veo un peatón y lo atropello y lo mato, acá yo no tuve intención de matar. Está bien, es correcto. El primer concepto de dolo es intención y voluntad. Pero, modernamente,
y quiero ser claro. A ver, yo hoy tengo ganas de matar a alguien, pero ¿cómo encuentro? Y voy un poco a lo que dice Ruth. ¿Por qué la intención? ¿Cómo pruebo la psiquis del sujeto? Es muy difícil probar la psiquis de una persona. ¿Cómo prueban ustedes mi intención de evadir? ¿Cómo saben que yo tengo, que Germán tiene intención de evadir y que Mariano no la tiene? Entonces está claro que el concepto de intención es un concepto bastante precario. El dolo, modernamente, es el saber y obrar en consecuencia. Es decir, yo sé que estoy produciendo un delito y obro en consecuencia. Es la actuación encaminada a realizar los elementos del tipo penal. Entonces, fíjense que yo reemplazo un concepto, ¿está bien? La intención, que es imposible de probar, con caracteres objetivos que me determinan que yo obré con dolo. Señor, yo quise actuar de esta manera. Por eso yo el ejemplo más claro es, yo estoy presentando mi declaración jurada y viene alguien y me ofrece poner en esa declaración, para reducir la carga impositiva, me ofrece facturas falsas, es decir, facturas de gastos inexistentes, no realizados. Yo sé que presentando una declaración correcta me daba 1 millón a pagar, pero si yo inserto esas declaraciones en la contabilidad, en mi registro y finalmente en mi declaración jurada, pago 100.000. Con lo cual dejo de ingresar lo que realmente correspondía, que es por lo menos 900.000 pesos. Y yo las presento de esa manera. Está claro que yo obré en consecuencia. Ahora, ¿qué importa si yo tuve esa intención o no la tuve? Porque yo no lo puedo probar la intención. Por eso el dolo es obrar en consecuencia, es realizar todos los elementos del delito sabiendo y obrando de que así lo estoy haciendo, ¿está bien? Entonces, voy a descartar esa famosa intención, la psiquis. Hoy no es posible probar la psiquis de nadie. Por eso se los hago mucho más difícil. ¿Cómo probamos esa, como dice Ruth, esa intención que ella tuvo por el solo hecho de no haber realizado absolutamente nada? Bueno, está dividida la jurisprudencia. Hay alguna jurisprudencia que entiende que esto no es posible evadir por pura omisión. ¿Por qué? Porque no hay ardido engaño idóneo. No es posible engañar a nadie no haciendo absolutamente nada, primera posición. Y después está la otra posición que entiende que hay un artículo, que es el artículo 11, y un segundo artículo complementario, que es el 13, que establecen legalmente la obligatoriedad de todos los sujetos pasivos contribuyentes de presentar sus declaraciones juradas. Es decir, hay un deber legal que yo no puedo desconocer, que es que si soy un sujeto pasivo, contribuyente o responsable, debo cuantificar mis obligaciones tributarias mediante la presentación de una declaración jurada. De modo que sé concretamente que no presentar eso genera un incumplimiento que provoca un impago del tributo. Y después habrá que ver el carácter objetivo del ardid. Si esto lo hice 6 veces, con 6 declaraciones, con una, si puedo demostrar que no tenía el balance o ya lo tenía, y pasaron 2 años y especulé con que no llegara al fisco. Todos esos caracteres pueden terminar de completar la prueba del hecho, pero está esa posición. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Ahora vamos a los... Perdón, profe, el artículo 11 y el 13 sería de la ley de procedimiento. Sí. 11, tema de autodeterminación mediante declaración Declaración jurada. jurada. 13, esa declaración está sujeta a verificación y me hace responsable por lo que en ella declare, liquide o resulte. Perfecto. Gracias. Bien, ahora vamos a los elementos diferenciadores esenciales, porque estos los vimos como para que ustedes se ubiquen que más o menos estamos hablando de lo mismo. Pero, ¿cuándo va a haber delito? Bueno, es lo que viene seguidamente. Cuando ese impago, esa evasión total o parcial, ¿está bien?, sea por un importe superior al 1.500.000 contabilizados por tributo
y por ejercicio anual, aun cuando se tratare de tributos de ejercicios fiscales inferiores a un año o instantáneos. Esto es muy importante, porque acá se introducen dos cosas. La cuantía evadida. Los delitos de la ley penal tributaria tienen montos por encima de los cuales hay delito y por debajo de los cuales no lo hay y quedo en el ámbito de las infracciones. ¿Está bien? Y segundo, ¿cómo contabilizar ese monto? Mirá, dos conceptos maravillosos. Por tributo y por ejercicio anual. ¿Qué es un tributo y un ejercicio anual? Primero, el ejercicio anual no es un concepto fiscal. Si ustedes lo quieren trazar, tendríamos que hablar de periodo fiscal. ¿Por qué? Porque tenemos periodos fiscales mensuales y periodos fiscales anuales. Pero el ejercicio anual o la anualidad no va de la mano con el ejercicio fiscal. Por eso la ley me dice, la anualidad se aplica aún en tributos instantáneos, quiere decir, tributos que no tienen declaración jurada, como salidas no documentadas, o de periodos fiscales inferiores al año, como el IVA. Quiere decir que en el IVA necesito al menos 12 posiciones mensuales. Entonces el concepto de anualidad es un concepto penal tributario. Por eso, en declaración jurada de ganancia no tengo problema. Ustedes saben que la anualidad se verifica con una sola declaración, la que van a presentar ahora en junio o julio de impuesto a las ganancias. Ahora, en el IVA no es por mes el 1.500.000, es por año. ¿Está bien? Si no, habría una palmaria y evidente desproporción e injusticia en la forma de catalogar al evasor de IVA con la forma de catalogar al evasor de ganancias. Sería mucho más grave para el evasor de ganancias porque es más fácil que llegue antes que llegue el evasor de IVA. El de IVA es anual. Entonces, si yo llego con 12 declaraciones, o con 10, o con 7, al 1.500.000 en el año, tiene que haber anualidad. Bien, ya entré en la ley penal tributaria. Y esto de por tributo, también les dije, qué loco el concepto, porque ¿qué es un tributo? Ustedes me pueden definir un tributo, pero ¿cómo es porque al ser por cada tributo, cómo diferencio cada tributo? Y esto es lo que alguna vez se preguntaron, hoy ya está un poco zanjado, pero la ley de impuesto a las ganancias también tiene salidas no documentadas. Artículo 40 de la ley en su texto ordenado en el 2019. Y salidas no documentadas es un tributo distinto del impuesto a las ganancias. Entonces, ¿qué es un tributo? Por asimilación a la ley no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque la ley 2628 tiene al menos 2 tributos. Y le puedo agregar el tercero, beneficiario del exterior. Pero salidas no documentadas no está dentro de la misma ley 2628, pero no es el mismo tributo que el impuesto a la ganancia de la persona humana o el impuesto a la ganancia de la persona jurídica o el sujeto empresa. ¿Se entiende? Y el 1.500.000 que hoy es nada. Esta cifra está desde el año 2018. Si lo quieren llevar al dólar del 2018, no lo recuerdo ya. Éramos todos muy chicos, pero seguramente era mucho menos, el valor era mucho menos. A 20 hoy, estaba. Bueno, a 20, y hoy está a 2.45. Imagínense, hoy cualquier ajuste impositivo de una empresa es superior al 1.500.000 pesos. Esto lo van a tener que volver a modificar. Pero esto es lo que a mí hoy me permite diferenciar el 46 del 1. Que mañana cambie el monto, a ustedes, si han podido comprender este análisis, no le va a cambiar en absoluto el conocimiento que tengan del delito de evasión. ¿Se entendió? Bien, vamos al 48. Prefiero antes el 48 que el 46.1 y 46.2, porque así lo voy a conectar con el 4 de la ley penal tributaria. Vamos al 48. A ver, leamos el 48.
Multa para los agentes de retención o percepción. Bien, Serán reprimidos con multa de 2 hasta 6 veces el tributo retenido o percibido. Los agentes de retención o percepción que lo mantengan en su poder después de vencidos los plazos en que debieran ingresarlos. No se admitirá excusación basada en la falta de existencia de la retención o percepción cuando éstas se encuentren documentadas, registradas, contabilizadas, comprobadas o formalizadas de cualquier modo. bien. Ahí tenemos la figura que yo les comenté al inicio de retención indebida, que supone el haber cumplido con el primer deber jurídico del agente, que es haber practicado la retención o la percepción. Este segundo párrafo quiero comentarles que pese a estar en la ley y no haber sido quitado nunca, es letra muerta para la jurisprudencia. ¿Qué quiere decir? Hoy la jurisprudencia no aplica los fallos, los tribunales, la Cámara, la Corte, el Tribunal Fiscal. No se aplica porque es una forma de asimilar a una presunción que no admite prueba en contrario. Entonces, ¿cómo va a decir que no se admite para una causa o para un hecho de infracción dolosa con multa de 2 a 6 veces, que no se va a admitir ninguna explicación o justificación de la supuesta falta de retención si la misma se encuentra registrada? Podría haber, si yo pudiera demostrar que no lo retuve, pese a estar documentado, debería permitirse a mí, al sujeto infractor, eliminar la posibilidad de sanción. Entonces, el hecho de que no se lo permita le impide la prueba en contrario, repugna a un principio penal básico, que es la prueba en favor del sujeto. Entonces no se aplica. Quedémonos con el primer párrafo. Ahora leamos el 4 del régimen penal tributario. Apropiación indebida de tributos. Será Bien. reprimida con prisión de 2 a 6 años el agente de retención o de percepción de tributos nacionales, provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no depositare, total o parcialmente, dentro de los 30 días corridos de vencido el plazo de ingreso, el tributo retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado superare la suma de 100.000 pesos por cada mes. Bien, volvemos. Fíjense que siempre la relación entre la ley 11.683 y el régimen penal es por pequeñas diferencias no esenciales y por estructuras o presupuestos diferenciadores. Las primeras pequeñas diferencias no esenciales que me marcan, en un caso dice no ingresar total o parcialmente el tributo retenido o percibido, que es adecuadamente la estructura, pero el 46, el 48 también tiene razón cuando dice mantuviera en su poder luego de vencidos los plazos. El problema acá es que estas son dos infracciones de tipo dolosas. Entonces yo acá tampoco puedo traer a colación la intención. ¿Cómo determino la intención de Ruth, que dejó pasar 2 días, y la de Mariano, que dejó pasar 4? Entonces no tengo eso. Entonces, el primer problema, que el mantener en su poder luego de vencido o no ingresar al vencimiento, es cierto, hay un vencimiento, pero si pasó un día, uno puede sostener 1 o 2 días que yo quise mantener en mi poder algo que a los 2 días ingresé. Pareciera que ese mantener en su poder tiene que haber adquirido también alguna vocación definitiva. Es decir, que mi conducta haya tenido por fin último o propósito no haberlo ingresado. Es decir, que entonces, yo acá no tengo una determinación de oficio como la tenía en el 45, pero puedo hablar de al menos una línea de jurisprudencia que indica lo siguiente, que si yo, por ejemplo, tuve intimaciones a pagar, transcurridos 5 o 10 días hábiles, y pago después de la intimación, bueno, la interpelación puede haber cortado esa intención o propósito final, entonces se puede hablar de alguna suerte de mantener en su poder. Pero si yo no tuve ninguna intimación y pasaron 15 días y las ingreso espontáneamente, en tiempo y forma, pero espontáneamente, pagando los intereses correspondientes, bueno, mi propia conducta demuestra que yo no quise mantener en mi poder. ¿Se entiende? El legislador penal
agrega, para poder de alguna manera objetivizar el hecho, agrega al monto, y esto es una diferencia esencial, un letargo de lo que es la conducta consumativa. ¿Por qué? Porque dice que solo se va a consumar transcurridos 30 días corridos posteriores al vencimiento del plazo de ingreso. Esto es importante. Fíjense que entonces el propio legislador se estaba dando cuenta de que le tengo que dar algún carácter objetivo a esta conducta de la gente que me permita a mí inferir, con prueba en contrario, que este sujeto ha tenido por intención quedarse con la plata en el bolsillo y no ingresarla. Eso el legislador lo objetiviza y establece un plus del momento consumativo y me lo retrasa, me lo lleva a 30 días posteriores, corridos del vencimiento. Entonces, yo tengo un mes más. Cuidado, acá hay una relación muy linda. Si yo retengo 150.000 pesos y los ingreso a los 28 días posteriores al vencimiento, ¿qué cometo? Le voy a decir al profesor Humberto que lo tome en el examen. ¿Qué cometo? Retengo y no ingreso, sino hasta el día 28 posterior, 150.000 pesos. Artículo 48, ¿no sería? Bien, artículo 48. Ahora, yo ingreso, pasados los 40 días corridos, 90.000 pesos. ¿Qué cometo? O sea, me pasé del plazo, ya sería el artículo 4, pero, o sea, bueno, y dijimos que el elemento objetivo ya está infiriendo, salvo prueba en contrario, que listo, que ya está ¿Y qué cometí? cometiendo la conducta de retener, o de quedarme, mantener en mi poder. Pero por 90.000 pesos. Entonces, ¿qué cometí? Ah, no, sí. ¿Se dice ¿Qué el cometí? 48? El 48. Bien, esto que es sencillo a veces no se comprende. Se tienen que dar los dos, el monto y el retraso del momento consumativo. Si no se da alguno de ellos, me voy al 48. El 48 recoge cualquier cosa con posterioridad al vencimiento y sin monto, bueno, yo me haya quedado con ese dinero. ¿Está bien? Ahora, no ingreso a los 35 días corridos, 200.000 pesos, y ya estoy en el artículo 4. Esto es dolo. Por eso yo, si puedo demostrar muchas veces, en materia de este delito, es difícil en este delito, porque la verdad que la retención o la percepción son sumas de dinero que yo detraigo o adiciono a contribuyentes. Pero este también tiene su similar en el artículo 7 de la Ley Penal Tributaria para los aportes de los empleados. ¿Está bien? Entonces, ese es un supuesto, supongamos, yo ejercito el derecho penal tributario, litigo en derecho penal tributario, y cuando veo un delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social, que es el aporte del empleado que retiene el empleador, usualmente las causas penales vienen por los meses de junio y diciembre, porque ahí se agiganta mucho la base de cálculo de los aportes a ingresar, porque está el sueldo anual complementario, el medio aguinaldo. Entonces, muchas veces se dice, bueno, pará, yo tenía plata y que me alcanzaba para pagar los sueldos nada más, y no los aportes. Entonces preferí pagar íntegramente los sueldos, lo que activa completamente el ingreso del aporte, el 100%, antes que hacer una suerte de prorrateo, que ingresé todo, pagué todos los sueldos y no pagué los aportes. Tomé una decisión, porque si no tenía que pagar una partecita de aporte y no pagar todos los sueldos. Prioricé el sueldo del empleado. Bueno, a veces los jueces dicen que esto no es causal o no es justificativo y que es un caso donde hay
un elemento de prueba que permite avanzar con el procesamiento y el juicio oral. Y otros sostienen que si se pueden dar algunas otras pautas indicativas de otros elementos de prueba, esto demuestra un estado de necesidad. Yo, frente a lo mismo, estos dos hechos, pagar la totalidad de los sueldos o pagar aportes, decidí por la prevalencia de la empresa y de la continuidad de los trabajadores. A eso se llama estado de necesidad justificante o disculpante, ¿está bien? La única, en los casos en que ha prosperado esto, se me pide también algunas cosas. Por ejemplo, que no haya hecho distribución de dividendos, no haya hecho retiros, no haya hecho inversiones extraordinarias, que hayan encaminado dinero, flujo de fondos a otras cosas que no sean los aportes, o que tal vez encuentren en mi historial de cuenta bancaria girando en descubierto. Nadie tiene que tener actitud heroica y pagar mediante endeudamiento. Entonces, si yo puedo llegar a tener ese tipo de elementos de prueba, no hice nada raro, no invertí, no saqué plata, no retiré, no distribuí, giré en descubierto, y a eso le agrego que no tenía fondos suficientes, bueno, con una prueba más o menos completa puedo demostrar que ese sujeto, la verdad, es que no tuvo intención ni tuvo ese fin o último de quedarse con la plata en el bolsillo, porque no la tuvo nunca la plata. Entonces, eso puede llegar a mí en la jurisprudencia a permitirme una prueba sólida de absolución. ¿Se entendió? Bien. Vamos ahora con el 46.1 y el 46.2, y creo que con esto vamos a cerrar, vamos a los próximos 15 a 20 minutos, porque ya más o menos van a tener el panorama bastante completo del régimen de defraudaciones y de infracciones tributarias. Leamos el 46.1. Es utilización agregado a continuación del 46. Utilización indebida de quebrantos, sanciones. No. Ese es un 46 viejo. Bueno. Ley 11.683 actualizada. Yo tengo la última y tengo el mismo título. Sí, yo A ver, también. Yo también. Este año. Léelo. El que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardido engaño se aprovechare, percibiere o utilizare indebidamente de reintegro. Ver con quebrantos, él dijo utilización de quebrantos. Sí, es un título, o sea, está titulado por la... Está mal el ok. título. Leámoslo bien, leámoslo, está bien. Bien. Dice, el que mediare declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardido engaño se aprovechare, percibiere o utilizare indebidamente de reintegros, recuperos, devoluciones, subsidios o cualquier otro beneficio de naturaleza tributaria, será reprimido con multa de 2 años a 6 veces, de 2 a 6 veces el monto aprovechado, percibido o utilizado. Bien, ahora leamos el artículo 3 del régimen penal tributario. Por eso, esto no tiene nada que ver con quebranto, sino que es el delito o la infracción de aprovechamiento indebido de subsidios tributarios. Bien. El artículo 3 del régimen penal tributario. Sí. Será reprimido con prisión de 3 años y 6 meses a 9 años el obligado que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardido engaño se aprovechare, percibiere o utilizare indebidamente reintegros, recuperos, devoluciones, subsidios o cualquier otro beneficio de naturaleza tributaria nacional, provincial o correspondiente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que el monto de lo percibido, aprovechado o utilizado en cualquiera de sus formas supere la suma de 1.500.000 pesos en un ejercicio anual. Bien, fíjense, si ahora me están siguiendo en el desarrollo, que todas las estructuras de las infracciones dolosas o defraudatorias y los delitos son muy similares. Hay 2 o 3 diferencias no esenciales y elementos que los diferencian a unos de otros, que son básicamente la cuantía y la anualidad. Acá también, pero el delito es un típico delito o infracción, cuando no se da el monto, de aprovechamiento indebido de subsidios. Esta es una figura
distinta de lo que es la declaración jurada determinativa de tributos. Por eso, si bien dice el que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro hervido engaño, el componente nuclear es aprovecharse, percibir o recibir indebidamente reintegros, beneficios, recuperos, devoluciones o cualquier otro subsidio. Tengan presente que tiene que tratarse de un subsidio directo, que suponga un gasto de transferencia del Estado al particular. No es un beneficio o un estímulo desgravatorio, porque el estímulo desgravatorio, la exención, la liberación, la exoneración, la desgravación impositiva, es el no pagar en el marco de una declaración jurada de un impuesto. Esto es un beneficio o subsidio tributario que a mí se me da. Por eso se llama que en este caso la infracción o el delito lo que protege es el gasto público. Porque acá yo me presento, el típico ejemplo por el cual aparece este delito, me presento a solicitar ante el Fisco Nacional, mediante un trámite, un reintegro de crédito fiscal de IVA por exportaciones. Ustedes han visto IVA, ¿no? Ya han visto que en el régimen de exportaciones hay un estímulo, hay un régimen especial del artículo 43 que permite, está bien, a esa compra o ese crédito fiscal, que no es un saldo directo, darle la naturaleza de saldo directo, de modo tal de que sí salga libre de impuestos el bien a exportar para que compita. Entonces, yo me presento a pedir un reintegro de crédito fiscal. Yo exporté mesas y bueno, presento todas las boletas de compra, los créditos fiscales, por los insumos necesarios. Bueno, pero son todos falsos esos insumos, esas facturas. No existían, no eran falsos los proveedores. A mí me pagó el Estado, me devolvió 2 millones de pesos de crédito fiscal de IVA exportaciones. Bueno, evidentemente, si no tenía derecho a esos 2 millones, porque el trámite partió de la base de una declaración falsa de crédito fiscal, bueno, eso genera el delito de aprovechamiento indebido de subsidio. Fíjense que lo que se castiga es que el Estado tuvo que haber dispuesto dinero, hay gasto de transferencia, por eso habla de percepción, de aprovechamiento, tiene que haber una transferencia de los fondos del Estado al sujeto, como consecuencia de una declaración engañosa. Y en este caso, si ustedes lo leen, se van a dar cuenta que de ninguna manera puede ser por acción o por omisión, siempre es por acción. Fíjense que no está prevista la omisión, porque acá no es una declaración jurada determinativa a la que yo tenga derecho a presentar. En estos casos, la defraudación del subsidio se da por una presentación, nunca por una no presentación. Si yo nada presento, nada realizo en este caso. Entonces, el tipo penal de aprovechamiento indebido de subsidios, tanto del artículo 3 como del 46.1, es siempre por acción o comisión. ¿Se entiende? Y lo único que cambia es el monto. Si lo que yo pedí y me reintegraron indebidamente está por debajo del 1.500.000 anual, me quedo en el ámbito de la infracción. Esta infracción, como les mencioné al inicio, fue incorporada por la 27.430. Y por último, para cerrar, porque creo que con esto hemos visto bastante y vamos a llegar bien para eventualmente hacer alguna pregunta o alguna consulta, vamos al 46.2, que tiene su similar en el artículo 10 del régimen penal, que es la figura de simulación dolosa de cancelación de obligaciones. Leamos, por favor, la figura de simulación dolosa de cancelación de obligaciones. 46.2. El que mediante registraciones o comprobantes falsos o cualquier otro ardido engaño
simulare la cancelación total o parcial de obligaciones tributarias o de recursos de la Seguridad Social Nacional, será reprimido con multa de 2 a 6 veces el monto del gravamen cuyo ingreso se simuló. Bien, ahora leamos, por favor, el artículo 10 del régimen penal tributario. Simulación dolosa de cancelación de obligaciones. Será reprimido con prisión de 2 a 6 años el que mediare registraciones o comprobantes falsos, declaraciones juradas engañosas o falsas o cualquier otro ardido o engaño, simular la cancelación total o parcial de obligaciones tributarias o de recursos de la Seguridad Social Nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o derivadas de la aplicación de sanciones pecuniarias, sean obligaciones propias o de terceros, siempre que el monto simulado superare la suma de 500.000 por cada ejercicio anual en el caso de obligaciones tributarias y sus sanciones, y la suma de 100.000 pesos por cada mes en el caso de recursos de la Seguridad Social y sus sanciones. Bien, son iguales. De hecho, esta norma en materia de delitos se modifica con la ley 27430, y si alguna vez ustedes tuvieron la oportunidad de ver el viejo régimen, esta es la figura de simulación dolosa de pago. Cuando nace en la ley penal tributaria, lo que se castigaba, fíjense que ya estamos hablando de lo que es la minuta de pago, ya no es una defraudación o un ardid a la determinación de la obligación, sino al pago. Históricamente, cuando éramos chicos y cuando estudiábamos la ley penal tributaria, antes, ¿cómo se pagaban las obligaciones tributarias? Ya no era BEP. Yo me acuerdo, en el año 95, 96, 97, cuando salió la ley, existía la posibilidad de falsificar el pago. Yo presentaba mi declaración jurada, iba al banco, no sé si alguno lo pudo ver, eso, era posible, iba al banco, iba con la declaración, tenía que pagar, el banco me daba una boletita, me sellaba una boleta, está bien, y me daba, y yo con eso me lo guardaba como pago. ¿Qué pasaba en ese entonces? Lo que se hacía era, yo presentaba perfectamente mi declaración jurada, no quería engañar, no quería evadir o defraudar al fisco en la declaración, entonces declaraba todo correctamente. Entonces cuando iba, lo que compraba era el sello, falsificaba el sello, falsificaba el pago, el comprobante, simulaba mediante una falsificación del comprobante. Entonces cuando el fisco me reclamaba, yo podía repeler cualquier juicio de ejecución con la constancia. Esa constancia era falsa. Podía ser falsa por dos cosas, porque era un sello falso, yo armaba el sello, conducta que podía probarse, pero el más difícil de todo es cuando yo compraba el verdadero sello a los empleados del banco y se me sellaba, porque ahí la conducta, el sello era verdadero. Bueno, eso ya no es posible, porque no es factible que se pueda cometer mediante esa maniobra, pero comenzaron a idearse, a hacerse más creativos los delincuentes, ¿y qué dijeron? Bueno, sabían que era posible una causa por evasión si yo presentaba facturas falsas. Entonces, ¿qué hacían? No se presentaba nada falso, se presentaba correctamente la declaración jurada, pero lo que se falseaban eran las retenciones y percepciones. Entonces, ¿qué hacían? Incorporaba en mi minuta retenciones o percepciones apócrifas, falsas. En ese caso, no estando dentro de la estructura de la determinación, no podía haber evasión. Y no siendo pago, tengan presente algo, la retención o la percepción es una compensación automática, artículo 27 de la ley 11.683. Ustedes lo vieron. Del impuesto determinado se pagará, o quedará como saldo ingresar, aquel que resulte de deducir del impuesto determinado las cantidades pagadas a cuenta del mismo. Esto es jurídicamente una compensación. Entonces, yo falseaba esto, pero si se me descubría en el falseamiento de la retención, no era un pago, porque era una compensación. Entonces no había pago falso, y tampoco había evasión. La conducta era, ¿qué? Penalmente atípica, pero proliferaba claramente. Entonces, ¿qué hizo el legislador? El legislador modifica, y ahora ya no habla de simulación dolosa de pago, sino dice, y permítanme, y corríjanme si me equivoco, simulación dolosa de cancelación.
¿Por qué? Porque el concepto de cancelación es un concepto amplio que involucra distintas formas de extinción, que pueden ser el pago o puede ser básicamente la compensación. Hoy, esa cuestión de netear o compensar retenciones falsas está castigada con esta figura en el artículo 10, y si no supera los montos allí fijados, también está castigada con multa de 2 a 6 veces. ¿Está bien? Entonces, esta figura viene a actualizar un poco la creatividad de la delincuencia, que había encontrado un hueco entre no evadir presentando una obligación tributaria falsa y no pagar falsamente. Bueno, ahora la compensación como un modo de cancelación que suponga una falsedad intrínseca en el componente de la retención o de la percepción, da lugar a esta infracción, en el caso del 46.2, o al delito en el caso del artículo 10. Creo que con esta estructura de omisión de impuestos culposa, defraudación clásica junto a la evasión, aprovechamiento indebido de subsidios con la figura del 46.1, simulación dolosa de cancelación con el 46.2 y apropiación indebida de tributos del artículo 4 con la figura del artículo 48, ustedes tienen un panorama completo del régimen de ilicitud fiscal material vigente, ¿está bien? Que es lo que en definitiva ustedes van a estudiar para aprobar la materia. Quedo abierto a preguntas que quieran realizar. Yo tengo una consulta, porque hoy hablaste de la duplicidad de las sanciones. O sea, lo hablaste en el contexto del 45, Sí, creo. el 46. Claro, del 46. ¿Es solo en el 46 o aplica en todas, digamos? En todas. Porque eso está en el 17 y 20. Me encantaría darle 2 horas de penal tributario, porque quedó un montón. Quedará para que, si Humberto Díez quiere adicionarles un domingo a las 4 de la tarde, sin ningún problema, no tanto, pero es para todas en las que sea posible duplicar. ¿Está bien? Algunos dicen que esto es inconstitucional. No hay fallos de corte a la fecha que hayan declarado inconstitucional, pero claramente opera tanto para la figura esta como para las de 46.1, 46.2 y 48. ¿Cómo se da esto en la práctica, Ruth? Tenés un proceso penal, lo terminás. Ese proceso penal puede terminar de cualquier forma, por prescripción, por condena, por absolución, por moratoria, por lo que fuere. Bueno, si terminado eso, subsiste la posibilidad de aplicar multa, bueno, van contra la multa después de eso. Por eso se alargan muchísimo los procesos. Sí, Mariano. No, justamente iba a preguntar eso que explicaste recién. Gracias. Procesos. Esto puede dar que, supongamos que yo terminé el proceso penal por prescripción, porque tardó 6 años en llegar, por lo que fuere. Bueno, terminado el proceso, en la medida en que haya terminado, quedado firme, y no se altere en la declaración de los hechos contenida en la sentencia penal, el fisco renace su potestad sancionadora. Funciona así. Primero uno y después el otro. ¿Alguien más quiere consultar? Profe, yo tengo una consulta, pero no es sobre este tema. A ver, ¿cómo el tema es? Es sobre, sobre la parte de la declaración jurada, pero informativa. En el caso de que yo no omitiera presentar la declaración jurada informativa, sino que la presentara y después me la impugnen, ahí ya no se aplica el artículo 38.1. ¿Pero qué es una declaración jurada informativa impugnable? No entiendo. Vos tenés un régimen informativo que cumplir. Punto. Claro, entonces... El 38 está para las declaraciones juradas determinativas. En todo caso, a lo que vos haces referencia es al 38.1, para determinadas declaraciones juradas informativas que se encuentran contemplados en el 38.1. Claro,
pero yo esa puedo tranquilamente no presentarla. Si vos no presentás, esto lo vieron cuando vieron infracciones formales, si vos no presentás, está bien, una declaración jurada informativa, se te va a aplicar la multa del 38.1, ¿está bien? Ahora, vos persistís, no la presentás, y te intima el fisco a presentarla, cosa que sucede, te intima, y vos persistís en el incumplimiento, te van a dar por incumplido el requerimiento a presentarla, y vas a ser pasible de la multa del 39.1. Pero nos salimos del ámbito material y tenés que correlacionarlo con el régimen de ilícitos formales. Vos no podés mantener el incumplimiento eterno. Ahora, si no te intiman, sí, pero si a vos no presentás la declaración jurada informativa y te intiman a presentarla y persistís, tenés multa del 38.1 y multa del 39.1. Ah, bien, perfecto. No, porque lo había comprendido mal, pensé que podía presentar la declaración jurada informativa y que en ese caso no se aplicara la del 38.1, pero que después habría una consistencia. Si vos la presentás tarde, te van a querer aplicar la de presentación tardía. Ya la del 39.1 no aplica, porque vos ya la presentaste. Que el objetivo es de la intimación, el emplazamiento es a que vos cumplas con el deber formal. Entonces, si vos lo cumpliste, ya no es pasible de ninguna otra sanción más que la del 38.1. Perfecto, perfecto. Gracias. Bueno, les deseo un buen sábado, buen fin de semana, y cualquier inquietud la canalizan con la cátedra. Buenos días. Gracias. Gracias, Germán. Saludos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.